bienvenidos nuevamente a un programa diferente. Vamos a presentar algo totalmente innovador y que ustedes van a poder disfrutar desde una parte virtual, online, algo creado por unos amigos, Jess Divas y Gabriel Manis. Nos van a presentar este método de sanación cuántica, AD 7.2, el despertar del Yoko. Quiero que lo disfrutes junto a nosotros. Algo totalmente auténtico. Vamos a la entrevista. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Soy Jess Divas, terapeuta, tutor, formador del método AD 7.2 junto a Gabriel Manis en El Despertar de Yoko. ¿Qué te llevó a desarrollar el proyecto El Despertar del Yoko? ¿Y en qué consiste? Hace unos años empezó a crecer en mí un sentir que llegado el momento ya no pude contener más tiempo. Un sentir con el que pude comprender que no podía seguir en la sombra de los demás, viviendo realidades que otras personas querían que yo viviese. Ya no estaba dispuesto a seguir tratando de agradar, satisfacer y complacer a cambio de un sentimiento de pertenencia hacia algo o hacia alguien. Entendí que había llegado el momento de empezar a recorrer mi propio camino. Aunque a primera instancia creí que debía embarcarme en un proyecto exclusivamente enfocado en dar a conocer la evolución de todo un trabajo terapéutico realizado en consulta a lo largo de los últimos 10 años, con la única intención de facilitar las cosas a aquellas personas que sintieran querer iniciarse en el mundo de la terapia sin necesidad de tener un conocimiento previo, a medida que pasaba el tiempo, el proyecto que previamente tenía en mente empezó a adquirir una nueva forma. Y es que durante ese proceso pude acceder a un tipo de información que hizo encajar todas las piezas de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante los 23 últimos años de mi vida. Un tipo de información con la que pude comprender lo que realmente estaba haciendo, ejerciendo de terapeuta con este nuevo enfoque de la terapia en sí que nos ofrece el método de sanación AD 7.2 y cómo ello iba unido de la mano de esta ciencia del mundo interno o mal llamado camino espiritual. Me di cuenta de que eran dos caras de una misma moneda y fue entonces cuando junto a mi gran amigo y compañero de viaje Gabriel Manis decidimos dar nombre a este proyecto, El Despertar de Yoko. Un proyecto con el que poder difundir esta información y dar a conocer el método de sanación AD 7.2, un proyecto cuyo nombre hace referencia a la única misión que todos tenemos por delante: despertar. ¿Despertar de qué? Bien, imaginemos que al llegar a esta vida simbólicamente nos encontramos en una sala de cine frente a una gran pantalla en blanco, cuando de pronto se plasma una imagen en ella. ¿De dónde viene esa imagen? De un proyector. ¿Y qué debe haber en ese proyector para que se plasme una imagen en la pantalla? ¿Una película? Pues bien, nuestra mente es ese proyector. Nuestra mente se comporta como un proyector y en ella, de igual forma que sucede con un proyector de cine, hay registrada una película, que no es más que toda esa información con la que en su momento fuimos programados, condicionados y finalmente adoptamos como propia. Información con la que nos proyectamos al mundo manifiesto. Por lo que todo lo que acontece en él no puede ser otra cosa que un holograma proyectado por nuestras mentes. La razón por la cual nos tomamos las cosas tan en serio y no nos permitimos cometer errores es porque de igual forma que pasa en el cine, llega un momento en el que nos identificamos completamente con lo que siente el protagonista principal de la película. Y he ahí cuando uno empieza a vivir todo lo que ocurre en la gran pantalla como si fuera real. Fíjate si no es así. A lo largo de esa película te asustas, te enamoras, te entristeces, juzgas, criticas, sentencias, enloqueces e incluso hay momentos en los que deseas la muerte de los demás. ¿Por qué? Pues básicamente porque te olvidaste de que estás en el cine simplemente viendo una película. Tú eres el espectador, tú eres aquel que está sentado en su butaca observando lo que ocurre en la gran pantalla. Así pues, lo que está aconteciendo en tu realidad no puede ser real en ti. ¿Cómo te tomarías las cosas si fueras consciente de que estás soñando? ¿Cómo vivirías un sueño si estuvieras despierto dentro del escenario que estás soñando? ¿Te lo tomarías en serio? No,
Lo disfrutarías al máximo, porque estando despierto dentro del sueño, podrías crearlo a tu antojo, podrías vivir lo que quisieses. Así pues, despertar consiste en recordar que desde que llegaste a esta vida, sigues en la sala de cine frente a esa gran pantalla, viendo la película de terror que tú mismo escogiste ir a ver. En otras palabras, despertar dentro de la experiencia humana que tú mismo escogiste vivir en esta vida como plan de alma. ¿Qué es aquello que debemos comprender para poder acceder a nuestro despertar? Cuando yo tenía 25 años, me encontraba en la noche más oscura de mi vida. Una causa cuyo efecto me enfocó por primera vez en este mundo interno. Un mundo del que, al no saber de su existencia, me revolucionó por completo. La misión estaba clara: despertar, acceder a esa iluminación. Pero fíjate que en toda revolución siempre hay una causa, y sin causa no puede haber efecto. Y es ahí donde se complican las cosas en este mal llamado camino espiritual. Un camino, si te fijas, basado en frasecitas bonitas que a todos pues, nos gusta compartir con los demás. Acertijos indescifrables, proverbios de gurús y maestros que creemos entender. Pero precisamente es ahí donde se complican las cosas, porque no puedes comprender con la mente unas palabras que provienen de un estado de no mente. No puedes hacer lógico lo que proviene de la ilógica. Entonces, ¿cuál es la causa de esta revolución? ¿Qué es aquello que uno debe comprender para poder transitar esta vida hacia el lugar al que a todos nos corresponde llegar, tomando las acciones y decisiones que se requieran sin que ello nos genere mal de conciencia, remordimiento o culpa alguna? ¿De qué va este despertar? ¿Y qué tenemos que hacer para poder acceder a él? Recuerdo que un día me encontraba haciendo tareas del hogar cuando de pronto sonó una canción de Claudia Stern que decía que para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos. En otras palabras, que para acceder a este despertar hay que aprender a ser humanos. A ser humanos. Pero vamos a ver, ¿a qué humano está haciendo referencia Claudia Stern cuando dice que para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos? ¿No somos ya humanos? Pues, aunque en apariencia sí, la verdad es que por nuestra forma de actuar y comportarnos, más que humanos, parecemos robots. Y es que si prestas atención te darás cuenta de que todo lo que hacemos, lo hacemos de forma automática, sin prestar atención. Fíjate si no es así. Cuando te duchas, siempre te lavas las partes del cuerpo en un mismo orden. Siempre te sientas al lado de la misma persona para comer. Siempre ocupas el mismo lugar de la cama. Siempre te lavas los dientes de igual forma. Siempre vas por la misma ruta cuando te diriges al trabajo o del trabajo a casa. Siempre compras en los mismos supermercados el mismo tipo de productos siguiendo siempre un orden específico. ¿Te das cuenta? Todo, absolutamente todo lo que haces, incluso tu manera de reaccionar frente a según qué situaciones, lo haces de forma automática, como si de un robot se tratase. Y ello es debido a que en el momento en el que aprendes a hacer cualquier cosa, el cerebro establece una ruta neuronal para protegerte de que no tengas que volver a aprender a hacer algo que ya aprendiste a hacer en el pasado. El problema es que una vez pasas a hacer cualquier cosa de forma automática, ello te sitúa en la dualidad de la mente. Dejas de prestar atención a aquello en lo que en su momento tuviste que depositar tus 5 sentidos para poder ser aprendido, y pasas a hacerlo de forma automática mientras piensas en Dios sabe qué. Ahora bien, esto no siempre fue así. No siempre te comportaste automáticamente como un robot, no cuando llegaste a esta vida, pues en ese entonces todo lo tenías por delante y todo debía ser aprendido. Cuando llegamos a esta vida, todos lo hicimos en un mismo estado hipnótico. ¿Sabes qué significa esto? Porque ahí está la clave de todo el circo y el tinglado que se ha montado alrededor de esta espiritualidad que nos han vendido. Estado hipnótico significa que llegamos a esta vida no habiendo sido aún programados. Al no haber nada registrado en el inconsciente, tampoco había nada de lo que ser consciente. Y ello es lo que nos permitía mantenernos en un estado despierto dentro de la experiencia humana que escogimos vivir como plan de alma, para poder seguir así evolucionando en el campo de la conciencia.
nos comportábamos tal cual se comporta ese campo de intención del cual todos provenimos y al cual tarde o temprano regresamos. Y tanto es así que cuando en un niño nace la intención de ir a caballo, ese niño ya está yendo a caballo. Tú estás viendo un palo de escoba, pero ese niño ya está vibrando en la frecuencia en la que se vibra cuando uno va a caballo. Aquello que pasa por su imaginación ya es una realidad. Ese niño tiene la capacidad de poder acceder de forma instantánea a todo aquello que requiere vivir sin la mínima lucha, sacrificio o esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese niño no sabe de imposibles. Al no haber sido aún programado, no hay nada que temer. Simplemente lo hace y no lo vas a poder convencer de que su caballo, en realidad, es un palo de escoba. Cuando Claudia Stern dice que para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos, está haciendo referencia a que tenemos que aprender a comportarnos tal cual lo hacíamos cuando llegamos a esta vida. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de ese humano? Pues básicamente que él vivía en un estado hipnótico, en un estado despierto dentro de la experiencia humana que escogió vivir. Nosotros, en cambio, ya hemos sido programados, hemos caído en el sueño del olvido. Creemos estar despiertos cuando en realidad estamos soñando que estamos despiertos sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos los creadores de la pesadilla que llevamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Así pues, si para acceder a ese despertar debemos aprender a comportarnos tal cual lo hacíamos cuando llegamos a esta vida, deberemos empezar a liberar capa tras capa toda esa información registrada en el inconsciente con la cual fuimos programados, condicionados y adoptamos como propia hasta el día en el cual ya no tengamos que ser conscientes de nada. ¿Te das cuenta? Ese día volveremos a acceder a ese estado hipnótico del cual partimos en calidad de espíritus a tener una experiencia más. Ese día accederemos de nuevo al regazo de la fuente. Ese día volveremos a ser humanos. En eso consiste la iluminación, despertar dentro de la experiencia humana que escogimos vivir, despertar del profundo sueño en el que caímos en el momento en el que nos identificamos con esa falsa identidad y empezamos a vivir a través de la mente inconscientemente. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo liberar capa tras capa toda esta información? Pues tomando ejemplo de la manera como se comporta ese humano cuando llega a esta vida. Fíjate que al no haber sido aún programado, tampoco juzga lo que acontece en su realidad como bueno o malo. Simplemente lo vive de forma neutral en la rendición del momento presente aquí y ahora. Esta es la única manera posible de liberar capa tras capa toda esa información inconsciente con la cual fuimos programados, condicionados y adoptamos como propia. Esta es la única manera posible de ampliar nuestro campo de conciencia, aprendiendo a vivir a partir de la verdad que nos proporciona el estar cada vez más situados en este momento presente, aquí y ahora, una causa cuyo efecto inevitablemente cambiará nuestras vidas por completo. ¿Por qué? Primero porque para que se amplíe este campo de conciencia, información registrada en el inconsciente debe pasar a nivel consciente. Si con esa información inconsciente nos estábamos proyectando al mundo manifiesto y de pronto cierta información deja de estar ahí, el guión de la película con el que nos estábamos proyectando cambia. Nuestra manera de ver las cosas cambia y, consecuentemente, también lo hace aquello que está en nuestra realidad. De esta manera, ya estamos accediendo a nuevas realidades. Segundo, porque ampliar nuestro campo de conciencia significa ampliar nuestra capacidad de estar cada vez más presentes en nuestras vidas, lo que consecuentemente nos situará en el camino del medio, un lugar en el que inevitablemente provocaremos una comunión entre la ciencia del mundo interno y la ciencia del mundo externo. Así pues, a medida que nos vayamos enriqueciendo internamente de la experiencia que conlleva vivir a partir de la verdad que proporciona el estar cada vez más tiempo situados en este momento presente aquí y ahora, ese mismo enriquecimiento también se irá viendo reflejado en absolutamente todos los demás aspectos de nuestras vidas a nivel externo, en la calidad que tendrán nuestras relaciones personales, profesionales, familiares, de amistades, a nivel sentimental, económico y laboral. Y tercero, porque que se amplíe nuestro campo de conciencia significa que cada vez habrá menos información registrada en el inconsciente, que esa entidad con la que nos hemos estado identificando todo este tiempo pueda seguir manipulando a su antojo para seguir teniendo el control de nuestras vidas, lo que consecuentemente nos permitirá acceder más fácilmente a aquellas realidades que queremos vivir. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz.
Pescadería El Timón, tu mejor opción para pescados y mariscos frescos, traídos directamente del puerto de Mar del Plata. Ofrecemos una amplia variedad de productos rebozados, incluyendo merluza, pollo y vegetales, todos de la mejor calidad. Contamos con envíos gratuitos en Lincoln para tu comodidad. Visítanos en 25 de mayo 401 o contactanos al 41 30 04. En Pescadería El Timón estamos comprometidos en brindarte frescura y sabor en cada bocado. ¿Te preguntaste alguna vez todo lo que podés lograr? Despertá tu potencial, supera tus límites y alcanza tus metas. Con las estrategias y herramientas que necesites, te acompaño a superarte y a lograr tus objetivos. Tu vida, tu elección, tu cambio. Sesiones de coaching para transformar tu vida. Contáctame al 2355 51 23 34. Medina y Ramarial Abogados. Excelencia, dedicación y compromiso en el ejercicio del derecho. Doctor Elvio Antonio Medina, especializado en Derecho Penal con dirección del Dr. Sandro Albadres y en Derecho Procesal Penal con el Dr. Mariano Cunio Libarona. Especializado en litigación oral y juicios por jurado, investigación por medios digitales, criminología y escena de crimen. Contactanos al 2355 42 10 51. WhatsApp y emergencias al 11 33 95 60 45. En Supermercado La Paz sabemos que tu bienestar es lo más importante. Por eso te ofrecemos productos de la mejor calidad para que te sientas lleno de energía y vitalidad. Disfruta de un servicio amable y personalizado que hará tu experiencia de compra placentera. Queremos que tu familia disfrute de una vida más saludable y feliz. Descubrí nuestras góndolas repletas de productos frescos y naturales. Te sorprenderás. Visita nuestras sucursales y aprovecha nuestras ofertas especiales para una vida más saludable. Supermercado La Paz, tu aliado en el camino hacia una vida más plena. Encontranos en Avenida Masey 1202, Avenida San Lorenzo y Suipacha, Avenida Lem 342, Avenida 25 de Mayo 901, Mariana Moreno 162, Roberts. Somos Bien de Mar Patagonia. El agua de mar facilita la inmunidad y nutre nuestro organismo. Impide el desarrollo de bacterias patógenas, equilibra el pH y ayuda a que se asimilen los minerales, siendo así eficaz contra muchas enfermedades. Siempre trabajando para ofrecerte productos premium con la calidad que nos caracteriza. Contactanos al 2355 47 41 78. La Candela Velas Chen es un negocio especializado en aromaterapia, santería, sahumerios, incluyendo sahumerios hindúes y nacionales, lámparas de sal, joyería, artículos de feng shui, regalos, llamadores y todo lo que necesites para el bienestar de los sentidos. Desde 2001 te hemos acompañado en tu proceso de crecimiento y evolución. Encontrarnos en YouTube como Universo Chen, canal astrológico, en Facebook como La Candela Velas Chen y en Instagram como La Candela Velas Chen. Visítanos en Urquiza 234 Lincoln. Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. ¿Qué metodología ofrece el despertar del Yoko para ampliar este campo de conciencia? ¿Se trata de algún tipo de meditación? No, para nada. De hecho, si para ampliar este campo de conciencia dispones únicamente de una disciplina tan antigua como es la meditación, ello te va a complicar mucho las cosas. Y cuidado, no estoy diciendo que no funcione. La meditación funciona perfectamente. De hecho, yo la practico a diario. Pero si dependes exclusivamente de la meditación para ampliar tu campo de conciencia, vas a tener que dedicar tu vida a ello. Y el sistema establecido en el que vivimos no te lo va a permitir. Con estas vidas tan ajetreadas como las que llevamos, apenas dispones de ese momento para sentarte a meditar. Y aunque dispongas de él, 2 minutos te van a parecer una eternidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque actualmente nuestras vidas son sumamente complejas. Nuestra mente se ha convertido
en una computadora de última generación que procesa billones de bits de información por segundo. El torbellino emocional interno que se ha desatado es bestial. Así pues, al poco tiempo de sentarte a meditar, desistirás, te levantarás y seguramente seguirás viendo esa serie de Netflix. Por esta razón, en el despertar de Yoko hemos diseñado una serie de mecanismos y herramientas actualizados al mundo en el que vivimos, con los que poder seguir ampliando nuestro campo de conciencia mientras estamos inmersos en nuestros quehaceres diarios. Esos momentos en los que vas de casa al trabajo, del trabajo a recoger a tus hijos a la escuela. Esos momentos en los que estás haciendo la compra, tareas del hogar, entablando una conversación con alguien o simplemente mirando la televisión, si es que cualquier momento es idóneo para seguir ampliando este campo de conciencia. ¿Qué es AD 7.2? Ya que haces referencia cuando decís que es un método de sanación cuántico. Bien, cuando decimos que el método de sanación AD 7.2 es cuántico, estamos haciendo referencia a que podemos trabajar con él a distancia y desde cualquier lugar sin la necesidad de que la persona que requiere de nuestros servicios esté presente. ¿Por qué? Déjame que te cuente una anécdota. Un día me encontraba en casa con mi hija, cuando ésta tenía 4 añitos, cuando de pronto se me queda mirando y me dice: ¿te puedo decir una cosa? Y digo: ¿qué? ¿Qué pasa? Pues que el trabajo terapéutico, pero a ver, con sus propias palabras, el trabajo terapéutico que haces es de mentira. ¿Perdona? ¿Cómo que es de mentira? ¿Por qué?, le pregunté yo. Porque las personas repiten. ¿Sabes lo que significa repetir? Hoy trabajas con una persona que le duele la rodilla y esta vuelve la semana que viene para que le trabajes lo mismo. Dice, eso es repetir. Y cuando repites, lo que haces es de mentira. Dice, el trabajo terapéutico de verdad es aquel que solo requiere de una sola vez. ¿Ah? ¿Qué tal con la niñita? Pues bien, con el tiempo y la práctica diaria en consulta, pude constatar que esa niñita de 4 años no estaba haciendo referencia a que el trabajo terapéutico de verdad solo requiere de una sola sesión, pues es muchísima la información que procesa este inconsciente por cualquier tipo de sintomatología o problemática que pueda estar manifestándose en tu vida. No, lo que mi hija me estaba tratando de dar a conocer con estas palabras es que solo se requiere de una toma de conciencia, seguida de una acción, para poder cambiar el guión de la película con la que uno mismo se proyecta en los demás, de manera que la persona que ya ha sido tratada por un tema específico no tenga que volver por lo mismo. Y en esas estamos, dando a conocer un nuevo enfoque terapéutico que en su momento me transmitió mi hija cuando ésta tenía tan solo 4 añitos. Así pues, AD 7.2 actualmente representa la culminación de una evolución terapéutica realizada en consulta a lo largo de 10 años. Este es un método de sanación que te ofrece un nuevo y revolucionario enfoque de la terapia en sí, que rompe completamente con la estructura mental del terapeuta, aquel que cree que el otro es el que tiene el problema y que uno está aquí para sanarlo, nunca más lejos de la verdad, pues al comportarse la mente como un proyector, solo puedes ver en el otro lo que está en ti, solo puedes estar reaccionando a una condición que no aceptas en ti. Cuando una persona entra en mi realidad, por ejemplo, con dolor de estómago, ello únicamente puede estar reflejando que hay cierta información con la que yo mismo me estoy proyectando al mundo manifiesto y me hace directamente responsable de la realidad que esa persona está viviendo en conflicto para que se haya activado ese síntoma. Está claro que para que se active un síntoma, esa persona debe estar viviendo cierta situación de vida en conflicto, pero ese conflicto no puede ser otro que el que yo mismo estoy viviendo internamente. Quizás me esté sintiendo obligado a digerir cosas que no quiero vivir, quizás no me sienta digerido o comprendido por los demás, o quizás no pueda digerir algo o a alguien. Sea lo que sea que esté viviendo, en el momento en el que yo accedo a esa información y la libero en mí, si con esa información me estaba proyectando al mundo manifiesto y de pronto deja de estar ahí, el guión de la película con el que me estaba proyectando cambia. Mi manera de ver las cosas cambia y consecuentemente también lo hace aquello que está en mi realidad. Ello es lo que propicia que esta persona pueda salir cuanto antes de mi realidad sin la sintomatología o problemática que estaba dando a conocer. Pues llegará un momento en el que este inconsciente ya no tendrá por qué seguir reflejando en el mundo manifiesto a través del cuerpo físico de esa persona un conflicto con el que yo ya no me estoy proyectando. Esta
es la razón principal por la que una vez ya se me ha transmitido en qué puedo yo acompañar a la persona que requiere de mis servicios, no necesito de su presencia a la hora de hacer el trabajo terapéutico, porque ese trabajo lo voy a hacer conmigo mismo. ¿Podrías explicar cómo el método AD 7.2 aborda la sanación de diferentes tipos de sintomatologías? Ya sea un simple resfriado o un cáncer. Bien, primero de todo debemos comprender qué es un síntoma. Un síntoma no es más que la manera que tiene el inconsciente de hacerte saber que estás sintiendo, diciendo y actuando en diferentes direcciones. Cuando esto ocurre, no le das alternativa al inconsciente, pues al comportarse la mente como un proyector, inevitablemente este va a acabar plasmando en el mundo manifiesto el conflicto que estás viviendo internamente. Así pues, ya sea que la lavadora deje de funcionar, que el coche no te arranque, que ese día no te puedas conectar a internet o que se active un dolor de rodilla, ello no es más que el reflejo de que algo interno no anda bien. Dependiendo del lugar específico donde se active el síntoma, el conflicto que el inconsciente te esté tratando de advertir tendrá una u otra connotación, según la funcionalidad y movilidad de esa parte del cuerpo u órgano específico. Así pues, es de vital importancia entender lo que el inconsciente trata de advertir cuando éste activa cualquier tipo de sintomatología o problemática en cualquier parte del cuerpo u órgano, porque con ello te está dando una pista sobre de qué va la obra de teatro que estás viviendo internamente en conflicto. Entonces, ¿qué hay detrás de todos esos diagnósticos con los que la medicina convencional determina si algo puede ser sanado o no? ¿Cuáles son los conflictos asociados a un Parkinson, a una esclerosis múltiple o a un Alzheimer? ¿Qué hay detrás del sobrepeso, el insomnio o una adicción a las drogas? Es de vital importancia encontrar la raíz de la historia que está detrás de la historia que nos cuenta la persona que requiere de nuestros servicios, para que una vez ya sabemos qué es lo que realmente está sucediendo, ello pueda ser liberado. Solo así puede remitir el síntoma, pues una vez liberado ese conflicto, el inconsciente ya no tiene por qué seguir reflejando a través del cuerpo físico, mental, emocional o espiritual un tipo de información con la que uno ya no se está proyectando al mundo manifiesto. Ahora bien, mi misión como terapeuta en ningún caso consiste en sanar o salvarle la vida a nadie, como tampoco evitar que una persona pase por según qué procesos. Esa no es mi función en absoluto. ¿Quién soy yo para decidir eso? ¿Quién soy yo para decidir sobre los planes de alma que otras personas han escogido vivir? Debemos entender que los procesos de sanación te pueden llevar a pasar por situaciones muy desagradables, situaciones que en realidad te están empujando a pasar por los procesos que requieres para seguir evolucionando en el campo de la conciencia. Y es que el que quiere sanar a los demás es el ego. Por esta razón, uno se pone medallitas cuando sana un cáncer y se hunde cuando no lo consigue. Y entonces se dice a sí mismo, ¿qué he hecho mal? Pues nada, aparte de creer que tu misión consistía en sanar a los demás. Entiende que aquello que consideras sanación no es más que una modificación de lo observado y que tu única misión como terapeuta consiste en acompañar a los demás por procesos en los que vais a ir juntos de la mano hacia el lugar al que a todos nos corresponde llegar. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho repetidas veces, al comportarse la mente como un proyector, solo puedes ver en el otro lo que está en ti. La persona que entra en tu realidad con cierta sintomatología o problemática te está proporcionando una toma de conciencia sin igual con la que poder cambiar las cosas. En realidad, te está actualizando. Si tú no cambias tu manera de hacer las cosas, ¿cómo quieres que los demás lo hagan? Seguirás proyectándote con esa misma condición al mundo manifiesto. ¿Qué esperas ver en los demás entonces? Pues esa misma condición que aún no has aceptado en ti. No hay más. La sanación se producirá por sí misma a medida que vayas liberando capa tras capa toda esa información inconsciente con la que te estás proyectando al mundo manifiesto. Información inconsciente que te hace directamente responsable de la situación que todo un inconsciente colectivo está viviendo en conflicto para que se haya activado ese síntoma. A medida que esa información deje de estar ahí, el guión de la película con el que te estabas proyectando irá cambiando. Tu manera de ver las cosas irá cambiando y consecuentemente también lo hará todo aquello que está en tu realidad, pues el inconsciente colectivo de la especie humana al cual estamos todos conectados también dejará de sentir y procesar esa información.
¿Te das cuenta? De esta manera estarás modificando lo observado. ¿Qué crees sino que son los milagros? Modificaciones de lo observado. Entiende que si en mí no existe la condición de ciego, yo no puedo concebir que en el mundo manifiesto en el que me estoy proyectando hayan personas que no puedan ver. Me acercaré a esa persona y esa persona volverá a ver. Y de igual forma, si en mí no existe la parálisis, ¿cómo puedo concebir que en el mundo manifiesto en el que me estoy proyectando hayan personas que no puedan caminar? No es posible. Esa persona va a volver a caminar porque de hecho en mi realidad nunca dejo de caminar, ¿entiendes? Pongamos un ejemplo más banal. Imaginemos que estoy trabajando con una persona que ha contratado mis servicios porque se le ha activado un dolor en el talón y me indican que el conflicto que el inconsciente está dando a conocer con este síntoma es que no se atreve a dar el paso en algún aspecto concreto de su vida, ¿sí? Pues bien, parto de la premisa que si esa persona está en mi realidad es mi responsabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que ese dolor en el talón únicamente puede estar reflejando cierto tipo de información con la que yo mismo me estoy proyectando. Información que me hace directamente responsable de la situación que esa persona está viviendo en conflicto para que se le haya activado ese dolor. Así pues, soy yo el que no me atrevo a dar el paso. Ese es el conflicto que me está dando a conocer esa persona con su dolor de talón. Un conflicto que trabajar y sanar en mí, pues mientras yo siga proyectándome con esa condición al mundo manifiesto, solo podré concebir en mi realidad personas que igual que yo tampoco se atrevan a dar el paso. Pues bien, una vez trabajado y liberado este conflicto en mí, tengo que actuar acorde a ese sentir que ya hacía tiempo me estaba diciendo que diese ese paso en algún aspecto concreto de mi vida. De esta manera me responsabilizo de una realidad que yo mismo estaba creando sin ser consciente de ello al proyectarme en los demás con la condición de aquel que no se atrevía a dar el paso. Y es que si quiero que las cosas cambien, el cambio debe partir de mí. Yo debo ser el ejemplo del cambio que quiero ver en los demás. Yo debo dar el primer paso, porque una vez dado el primer paso, dejo de concebir que en mi realidad sigan habiendo personas que aún no se atrevan a darlo. Ello es lo que va a ayudar a que esa persona pueda dar el paso que le corresponde, de manera que el inconsciente ya no tenga por qué seguir reflejando a través de ese dolor en el talón un conflicto que ya no se está viviendo. Ahora bien, también es posible que una vez haya iluminado en mí la condición de aquel que no se atreve a dar el paso, esa persona aún no esté preparada para darlo. Si es así, inevitablemente saldrá de mi realidad, aún con la sintomatología que hemos estado tratando, pues en la realidad en la que ahora yo me estoy proyectando, ya no puedo concebir que una persona no se atreva a dar el paso, ¿entiendes? Entonces, ¿eso significa que el trabajo realizado no ha servido de nada? No, en absoluto, todo lo contrario, y es que el trabajo realizado es el que está empujando a esa persona fuera de mi realidad para que ella pueda pasar por los procesos que requiere y así seguir evolucionando en el campo de la conciencia hasta que llegue el momento en el que finalmente se atreva a dar el paso. Entiende que todos estamos en diferentes procesos y si el proceso de sanación requiere que esa persona pase por ciertas situaciones, yo no soy quien para evitarlo. Con AD 7.2 podemos trabajar cualquier tipo de problemática que se pueda estar viviendo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Con AD 7.2 podemos trabajar cualquier cosa. Entiende que todo lo que has vivido, sentido y experimentado a lo largo de tu vida, todo ese conocimiento adquirido que has adoptado como propio, sumado a todo lo que vivieron tus ancestros y antepasados, está almacenado en el inconsciente y está siendo procesado por segundo aquí, ahora, en todo momento. El resultado de la suma de toda esa información es lo que decide que te dediques a lo que te dedicas, que comas lo que comes, que te vistas como te vistes e incluso que tengas el tipo de relación de pareja que tienes. El inconsciente es el que lo decide absolutamente todo. Pero es que al comportarse la mente como un proyector, con toda esa información te estás proyectando en todos los aspectos de tu vida a nivel externo, en tus relaciones personales, profesionales, familiares, de amistades, a nivel sentimental, económico y laboral. Así pues, cuando nos ponemos a trabajar cualquier cosa, al estar liberando capa tras capa toda esta información inconsciente con la que uno se proyecta en absolutamente todos los aspectos de su vida, no solo se perciben cambios en un aspecto concreto, sino que también se perciben en todos los demás. Es inevitable. ¿Con qué protocolo trabaja
AD 7.2. Trabajamos con un protocolo que inició Robert Tesler ya en los años 80 con respuesta espiritual, el mismo protocolo que actualmente se está utilizando en muchas otras técnicas de sanación. Un protocolo que consiste en moverte mediante un test kinesiológico o un péndulo por círculos que contienen cierta información. En nuestro caso, los círculos del manual AD 7.2 contienen toda la información que hemos extraído fruto de una exhaustiva investigación realizada a lo largo de 10 años en consulta, averiguando lo que el inconsciente trata de advertir cuando se activa cualquier tipo de sintomatología o problemática en cualquier parte del cuerpo u órgano. Pero además también te damos las preguntas correctas que debes hacer para desglosar cualquier conflicto, de manera que puedas extraer el máximo de información posible antes de que éste pueda ser liberado. Como dije al principio de esta entrevista, nuestra intención está puesta en facilitar las cosas al máximo, de manera que no nos guardamos absolutamente nada. De hecho, en el Despertar de Yoko ponemos a tu disposición toda la información con la que trabajamos para que desde el primer instante puedas empezar a trabajar tal cual lo hacemos nosotros. El taller formativo, el Despertar del Yoko, ¿también está en formato online? Pues sí, así es. Para aquellas personas que no pueden asistir a un taller presencial, sea por lo que sea, ahora también tienen a su disposición el taller en formato online. Pero además también lo hemos transcrito en formato libro con el título Aprendiendo a ser humanos. Así que si realmente estás interesado en ampliar tu campo de conciencia, no hay excusas para no hacerlo. ¿Qué transformación puede esperar una persona que hace el taller del Despertar del Yoko? Eso ya va a depender de cada uno. En este taller te vamos a contar muchísimas cosas, pero es nuestra experiencia, es nuestra verdad, por lo que no te creas absolutamente nada de lo que te vayamos a contar. Si realmente quieres saber si es cierto o no todo lo que te vamos a contar, cuando estés de vuelta en tu vida cotidiana, aplica todos los mecanismos y herramientas que te vamos a proporcionar para potenciar tu capacidad de estar cada vez más presente en tu vida.